Hola a todos, en este video junto a mis compañeros hablaremos sobre la fisiología de la reproducción y la lactancia, dos procesos que son muy fundamentales para la supervivencia y continuidad de las especies. La reproducción comprende una serie de cambios hormonales y fisiológicos que permiten la formación de gametos, la fecundación, la gestación y el parto. Por otro lado, la lactancia es el proceso mediante el cual las glándulas mamarias van a producir y secretar la leche para proporcionar al recién nacido los nutrientes y la inmunidad necesarios durante las primeras etapas de vida. A lo largo de esta presentación explicaremos los principales mecanismos hormonales que regulan estos procesos, así como su importancia en la medicina veterinaria y en la producción animal. Como primer punto tenemos la importancia de la fisiología veterinaria. La fisiología veterinaria es una disciplina que se encarga de estudiar lo que son las funciones biológicas de los animales, abordando cómo los sistemas y los órganos de los animales operan y se interrelacionan, permitiendo su crecimiento, el desarrollo y adaptación al medio ambiente. Entender cómo los sistemas corporales operan de manera integrada y coordinada es esencial para diagnosticar y tratar enfermedades, así como para mejorar el bienestar animal. Este campo no solo se centra en los animales domésticos como perros y gatos, sino también en los animales de granja, salvajes y animales exóticos. Adentrándonos un poco más en la temática de la fisiología de la reproducción, voy a hablar un poco de las generalidades de la gametogénesis. ¿Qué es la gametogénesis? La gametogénesis es el proceso por el cual las células germinales de ambos sexos, tanto masculino como femenino, se van a diferenciar y madurar hasta convertirse en gametos masculinos o espermatozoides y los gametos femeninos u óvulos, que van a ser aptos para la fecundación. Incluye divisiones meióticas para reducir el número de espermatozoides y una citodiferenciación para completar el proceso de maduración. La gametogénesis es un proceso muy controlado hormonalmente, controlado por la secreción de la hormona liberadora de gonadotropinas que induce la secreción de la hormona luteínica y la hormona folículo estimulante en la hipófisis que va a estimular a la secreción de estrógenos, testosterona y otras hormonas por las gónadas. Este eje de control se va a llamar eje hipotálamo hipoficiario gonadal. La ovogénesis y la espermatogénesis no son completamente iguales, difieren en los plazos de desarrollo, siendo la ovogénesis mucho más compleja, aunque el proceso finalmente es bastante equivalente. A continuación hablaremos sobre la citogenética comparada. ¿Qué es la citogenética? Es la rama de la genética que estudia los cromosomas, su estructura, número y función, así como las alteraciones que pueden causar enfermedades. Ahora les voy a hablar sobre los datos cariotípicos comparativos de las especies domésticas que tenemos en el cuadro. Vamos a hablar ahora sobre lo que es la carga haploide. Es la carga que posee un individuo antes de procrear otro, es decir, la madre posee 39 pares de cromosomas que se van a juntar con 39 pares de cromosomas del padre para formar un nuevo individuo que en total va a ser su carga de 78 pares de cromosomas, por lo cual esta llega a ser diploide. Como podemos observar, en las gallinas igualmente tiene un total de 78, en el equino un total de 64, en el cobayo igualmente de 64, en el bovino de 60, en el porcino de 38 y en el felino de 38. Ahora, también aquí interviene una proteína de suma importancia denominada ZP3, la cual es especie específica, es decir, que la hembra solo va a aceptar el esperma de su propia especie, es decir, que si la llega a montar otro animal, este de aquí no va a generar vida. Ahora, con respecto a las enfermedades que pueden causar, tenemos lo que son las aneuploidías, las cuales son trastornos producidos cuando existe un mayor número o un menor número de cromosomas en los animales, es decir, en el número total, en el caso de los caninos, que es 78, podemos observar, digamos, la presencia de uno más, de un cromosoma más o de un cromosoma menos, estamos hablando de una aneuploidía. En este caso, estas anomalías pueden presentar lo que son trisonomías o falta de un cromosoma que conocemos como monosomía. Con respecto a los ejemplos, tenemos que en los equinos existe el síndrome de Turner, que se manifiesta como
disgenesia gonadal, 63. XO, causando infertilidad y desarrollo incompleto de los órganos reproductivos femeninos. También tenemos otro ejemplo en el caso del síndrome XYY, que afectó a un bovino llamado GONT, el cual provocó una disminución en el tamaño testicular, denominado hipoplasia testicular. Ahora bien, también tenemos otro ejemplo de trisonomía del cromosoma 17 que afecta específicamente a los bovinos. De aquí se caracteriza por afectar a los autosomas, por lo cual estos de aquí ya no van a ser viables con la vida. También esta de aquí va a provocarlo, como se puede observar en las imágenes, malas formaciones como branquinatismo. A continuación vamos a hablar sobre el origen y desarrollo embrionario. Empieza mucho antes de la gametogénesis, es decir, que este proceso empieza antes del nacimiento, en donde tenemos las células germinales primordiales, las cuales se encuentran en el saco vitelino de la cresta neural y migran ameboidemente hacia las crestas gonadales. Es decir, aquí si existe la presencia del gen SRY, se van a formar los testículos, y si no presente este gen, se van a formar los ovarios. La ovogénesis. Para comprender este tema, un concepto clave es que la ovogénesis es el proceso celular mediante el cual las células germinales femeninas se desarrollan hasta convertirse en óvulos aptos para la fecundación. Esta consta de 3 fases. Tenemos la fase de multiplicación. Aquí todo comienza cuando el animal aún es un embrión y las células germinales primordiales migran hacia las crestas genitales, los futuros ovarios. Aquí se multiplican masivamente por mitosis para formar lo que son las ovogonias, y en la mayoría de los mamíferos domésticos como vacas, ovejas y cerdas, estas ovogonias inician la primera división de la meiosis durante la gestación y se transforman en ovocitos primarios. En esta etapa ocurre un hecho muy importante. El ovocito inicia la primera división meiótica, pero queda detenido en la profase 1 y quedan envueltos por células planas formando los folículos primarios. Después tenemos la fase de crecimiento y reposo. Aquí los ovocitos primarios entran en un estado de latencia o reposo que dura desde el nacimiento hasta que el animal alcanza la madurez sexual. Durante este largo periodo no hay maduración funcional. De hecho, una inmensa cantidad de estos ovocitos sufren de atresia antes de que la hembra llegue a la pubertad. Tenemos la última fase, la fase de maduración. Aquí, con la llegada de la pubertad y el comienzo del ciclo estral, algunos ovocitos reanudan la meiosis. Al reanudar la meiosis 1, el ovocito primario se divide, pero de forma asimétrica. Casi todo el citoplasma se lo queda en una célula grande llamado ovocito secundario, y el material genético sobrante se desecha en una pequeña estructura llamada primer corpúsculo polar. Inmediatamente el ovocito secundario inicia la meiosis 2, pero vuelve a detenerse esta vez en metafase 2, que es precisamente el estado en el que ocurre la ovulación en la mayoría de mamíferos. Mientras tanto, el primer cuerpo polar también puede dividirse mediante meiosis 2, originando 2 cuerpos polares más pequeños. Aunque estos contienen cromosomas, estas células no tienen suficiente citoplasma para sobrevivir y finalmente degeneran. El paso final es que la meiosis 2 se completa si ocurre la penetración de un espermatozoide, y si hay fecundación se expulsa un segundo corpúsculo polar y se consolida el óvulo maduro o cigoto, que conservará prácticamente todo el citoplasma. Finalmente obtenemos el óvulo, que es la única célula funcional producida durante la ovogénesis. Este óvulo contiene un solo juego de cromosomas abundante en citoplasma, mitocondrias, proteína, ARN y reservas nutritivas necesarias para sostener el desarrollo embrionario. Continuando con la folicogénesis, esta se podría decir que es el desarrollo de la casa que lo protege y nutre al folículo ovárico, y tanto como la foliculogénesis y la ovogénesis ocurren simultáneamente. Aquí el folículo no solo sostiene al ovocito, sino que es una auténtica fábrica de hormonas como progesterona y estrógeno que controla todo el ciclo estral de la hembra. Los folículos pasan por etapas morfológicas muy marcadas. El 99% de ellos morirá por atresia antes de llegar al final, y solo unos pocos privilegiados logran ovular. Tenemos el folículo
primordial. Esta es la etapa más inmadura y microscópica. Consiste en el que el ovocito primario se encuentra rodeado por una única capa de células planas llamadas células pregranulosas. Aquí las hembras nacen con una reserva finita de estos folículos, los cuales permanecen inactivos a veces durante años hasta que reciben la señal para despertar. Después tenemos el folículo primario. Cuando un folículo primordial es despertado, las células planas que lo rodean se vuelven cúbicas y comienzan a multiplicarse. En esta etapa, el ovocito empieza a secretar una capa protectora de alicoproteínas llamada zona pelúcida, la cual es fundamental más adelante para que el espermatozoide la reconozca y penetre. Seguidamente tenemos el folículo secundario o preantral. Aquí las células de la granulosa se multiplican formando múltiples capas alrededor del ovocito. Además, el tejido conectivo del ovario que rodea el folículo comienza a diferenciarse en unas células llamadas células de la teca, y aquí aún no hay cavidad de líquido. Después tenemos el folículo terciario o antral. Aquí ocurre un cambio visual drástico. Las células de la granulosa comienzan a secretar un líquido folicular rico en hormonas, proteínas y nutrientes que se acumulan formando una cavidad llamada antro. Y esta, a medida que al antro crece, el folículo aumenta de tamaño rápidamente. Aquí las células de la teca se dividen en dos capas funcionales. Tenemos la teca interna, la cual produce andrógenos, y la teca externa, que es una capa de tejidos conectivo y músculo liso que ayudará en la contracción durante la ovulación. Después tenemos el folículo de Graf, o también llamado preovulatorio dominante. En este estadio final, el folículo es tan grande que sobresale en la superficie del ovario como una ampolla, y el antro ocupa casi todo el espacio, empujando al ovocito y rodeado por una nube de células hacia un extremo. Este folículo está produciendo niveles máximos de estrógeno, lo que provoca los signos clásicos de celo, estro en la hembra, y desencadena el pico de LH que causará la ovulación. Vamos a continuar hablando sobre la fisiología del macho. Aquí vamos a marcar la espermatogénesis y la regulación neuroendocrina del macho. Tenemos la espermatogénesis. Es el proceso biológico mediante el cual se forman y maduran los espermatozoides a partir de las células germinales en los testículos. Se inicia en la pubertad y ocurre de forma continua durante toda la vida. Esta va a presentar tres fases: la fase proliferativa, la fase meiótica y la fase espermiogénesis. Recordemos que todo comienza en las células germinales, las cuales se van a encontrar en el epiblasto. Estas van a migrar hacia las gónadas y tenemos como resultado la espermatogonia con toda su carga cromosómica. Vamos a presentar ya la primera fase proliferativa, la cual se van a dividir por la mitosis. Estas van a mantener su carga cromosómica y ya va a pasar a llamarse a espermatocito primario. Y aquí ya comenzamos con la segunda fase, que es la fase meiótica, la cual el espermatocito primario se va a dividir por la meiosis. Estas ya no van a tener toda su carga cromosómica, sino van a ya tener la mitad de su carga cromosómica, y se va a pasar a llamar espermatocito secundario. Tenemos ya la segunda división, la cual es la meiosis 2, y estas ya van a empezar a formar las espermátidas. Estas son células redondeadas, las cuales ya se van aquí, ya es la etapa donde se van a eliminar los orgánulos que no son necesarios para el espermatozoide. Después tenemos ya la última fase, que es la espermiogénesis, la cual van a ya formar los espermatozoides, que van a tener la mitad de su carga cromosómica, la mitad va a ser Y y la mitad va a ser X. Y aquí ya van a presentar todas sus cualidades morfológicas. Como segundo tema tenemos ya la regulación neuroendocrina. Recordemos que la regulación neuroendocrina en machos o en alguna otra especie de animal, o así también como en los humanos, es controlada por el eje hipotálamo hipófisis testicular.
Todo comienza aquí gracias a que el hipotálamo va a secretar la hormona liberadora de la gonadotropina, la cual se va a ser liberada gracias a los estímulos externos e internos. Externos como el sol, el clima, las hormonas, las feromonas, órganos de los sentidos. Tenemos gracias a esta hormona liberadora de gonadotropina, la cual va a ser liberada pulsatilmente, continuamente, esta va a viajar por el sistema hipofisiario, la cual va a ser unido de la hipófisis con el hipotálamo. Estas van a hacer que sinteticen las hormonas, hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. La hormona luteinizante va a actuar en las células de Leydig. Estas células de Leydig gracias a esto va a formar la testosterona, la cual se forma gracias al colesterol. Y las células folículo estimulante, estas van a actuar sobre las células de Sertoli, favoreciendo la producción de proteína fijadora de andrógenos. La inhibina también va a actuar aquí, al igual que la activina, la cual va a aumentar la síntesis. Esto va a actuar más esta regulación neuroendocrina cuando el animal ya entra en la pubertad. La actividad pulsátil de la hormona liberadora de la gonadotropina es la función más notable que se va a ver aquí en la pubertad en el macho. La testosterona, el estradiol y la inhibina, cabe recalcar que estas son de retroalimentación negativa, la cual, ¿qué significa? Que digamos que la síntesis ya que es negativa, va a aumentar el doble de su producción. Este equilibrio es muy delicado, ya que si la hormona liberadora de la gonadotropina empieza a fallar todo el sistema. También aquí va a afectar el estrés, ya la edad también, la nutrición o en sí el estado físico del animal va a afectar estas condiciones. Ahora vamos a hablar sobre la regulación neuroendocrina de la reproducción. La regulación neuroendocrina de la reproducción es el conjunto de los mecanismos mediante los cuales el sistema nervioso y el sistema endocrino van a trabajar de una forma coordinada para poder controlar la función reproductiva. Esta regulación se encuentra principalmente regulada por el eje hipotálamo-hipófisis-gónadas, conocido también como HGG. Principalmente se encuentra conformado por el hipotálamo, que va a ser el centro integrador que va a recibir la información interna y externa de todo el organismo. Dentro de las estimulaciones que recibe, van a desencadenar la nutrición, el estrés, la temperatura, el fotoperiodo, la salud general y las interacciones sociales. Cuando estas condiciones son adecuadas, el hipotálamo va a secretar la hormona liberadora de gonadotropinas, conocida también como GnRH. Esta hormona es la encargada de poner en marcha todo el eje productivo. Es importante destacar que esta hormona no solamente se libera de manera continua, sino en pulsos, ya que esta liberación pulsátil mantiene la sensibilidad de la hipófisis y la GnRH se libera continuamente. Los receptores hipofisiarios se van a desensibilizar y van a disminuir la producción de las gonadotropinas. La GnRH va a viajar a través del sistema porta-hipotálamo hipofisiario hasta la adenohipófisis o hipófisis anterior, donde va a estimular la secreción de dos hormonas fundamentales, la FSH, conocida como la hormona folículo estimulante, y la LH, conocida como la hormona luteinizante. A partir de este punto, el eje va a actuar de una manera diferente en hembras y en machos. En las hembras, la FSH va a estimular el crecimiento y la maduración de los folículos ováricos, donde las células de la granulosa de estos folículos van a producir los estrógenos, que son las hormonas responsables de inducir el celo, favoreciendo el comportamiento reproductivo y estimular el crecimiento del endometrio para poder preparar el útero para una posible gestación.
Cuando los niveles de estrógenos llegan a alcanzar una concentración elevada durante su fase preovulatoria, se produce un cambio en el mecanismo de regulación hormonal, provocando un pico de LH. Esta elevación brusca de LH desencadena la ovulación, es decir, la liberación del ovocito. Después de la ovulación, el folículo se llega a transformar en cuerpo lúteo, que esta estructura se va a encargar de producir la progesterona, la hormona que ayuda a preparar el útero para la implantación del embrión, manteniendo la gestación e inhibiendo nuevas ovulaciones durante este periodo. Mientras que en el macho, la LH va a actuar sobre las células de Leydig, estimulando la producción de la testosterona. Esta hormona va a favorecer a la espermatogénesis, manteniendo el líbido y promoviendo el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Por otra parte, la FSH actúa sobre las células de Sertoli, que van a brindar un soporte y nutrición a las células germinales durante la formación de los espermatozoides. Además, estas células van a producir inhibina, que es una hormona que regula la secreción de FSH, mediante un mecanismo de retroalimentación negativa. Todo este conjunto va a permitir coordinar la reproducción de los gametos, la síntesis de las hormonas sexuales y el mantenimiento de la fertilidad, tanto en machos como en hembras. Está la retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva. La retroalimentación negativa se da la mayoría del tiempo evitando los excesos hormonales y manteniendo el equilibrio. Las hormonas principales que actúan en la retroalimentación negativa, los mecanismos de retroalimentación. Los mecanismos de retroalimentación son dos tipos principales, la retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva. La retroalimentación negativa es el mecanismo predominante durante la mayor parte del ciclo reproductivo, ya que su función es mantener estables los niveles hormonales y así evitar una estimulación excesiva del eje reproductivo. Las hormonas principales que actúan sobre este mecanismo son la progesterona, la testosterona y la inhibina. La progesterona, producida por el cuerpo lúteo en la hembra, y la testosterona, producida por las células de Leydig en el macho, van a ejercer un efecto inhibidor sobre el hipotálamo y la hipófisis. Como consecuencia, se va a disminuir la liberación de GnRH, FSH y LH. Mientras que la inhibina, secretada principalmente por las células de Sertoli en el macho y por las células de la granulosa en la hembra, van a actuar específicamente en la liberación de la FSH. Gracias a este mecanismo se logra controlar el desarrollo folicular y la producción espermática, evitando un gasto innecesario de energía. Sin embargo, la retroalimentación positiva ocurre solamente en las hembras durante el ciclo estral en la fase preovulatoria. Es decir, cuando el folículo dominante logra alcanzar un alto grado de madurez, va a producir grandes cantidades de estrógenos. En lugar de inhibir el eje, estas concentraciones elevadas van a estimular al hipotálamo y a la hipófisis. Y llega a tener una aumentada consideración de secreción de GnRH, produciendo un pico de LH, el cual va a constituir el estímulo del fisiológico responsable de desencadenar la ovulación, lo que va a permitir que la ovulación ocurra en el momento adecuado. Los factores reguladores externos. Uno de los factores reguladores más importantes en el estado nutricional es el estado nutricional, ya que el tejido adiposo va a producir una hormona llamada leptina, cuya función va a ser informar al hipotálamo acerca de las reservas energéticas del organismo. Cuando el animal llega a presentar un adecuado balance energético, la leptina va a favorecer la liberación de GnRH y el funcionamiento normal del eje reproductivo. En caso de que exista una desnutrición o un balance energético negativo, se va a disminuir la secreción de GnRH, pudiendo presentarse un anestro, el retraso en la pubertad o la disminución en la fertilidad. Otro factor fundamental es el fotoperiodo, es decir, la duración de las horas luz y la oscuridad. Este estímulo se da especialmente en las especies con reproducción estacional, como los ovinos, los caprinos y los equinos. La glándula pineal va a responder a los cambios de luz mediante la producción de melatonina, la hormona que modula la actividad reproductiva de acuerdo con la época del año.
mientras que la temperatura ambiental también influye, ya que el estrés por calor disminuye la fertilidad y afecta la calidad del semen, reduce la tasa de concepción y altera la función ovárica, especialmente en bovinos. El estrés también influye, es un otro factor considerablemente importante, ya que en situaciones como el transporte, el hacinamiento, el dolor o las enfermedades llegan a activar el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, donde se va a incrementar la producción de cortisol. Y el exceso de cortisol llega a inhibir la liberación de la GnRH, disminuyendo la secreción de FSH y LH, reduciendo así la actividad reproductiva. La edad es otro factor sumamente importante, ya que este va a determinar el inicio de la pubertad, marcando el inicio de la capacidad reproductiva, mientras que el envejecimiento produce una disminución progresiva de la calidad de los gametos, la fertilidad y la eficiencia reproductiva. La eficiencia influye sobre todo en las características, como la edad de la pubertad, la producción hormonal, la calidad seminal, la tasa de ovulación y la fertilidad, determinando así el potencial reproductivo de cada individuo. Finalmente, las feromonas son señales químicas liberadas por un individuo y detectadas por otros miembros de la misma especie. Estas sustancias van a estimular el comportamiento sexual y en algunas especies pueden sincronizar el estro o inducir a la actividad reproductiva. Todos estos factores llegan a interactuar constantemente con el eje hipotálamo-hipófisis-gónadas, asegurando así que la producción ocurra únicamente cuando el organismo logra presentar las condiciones fisiológicas y ambientales más favorables. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre las ondas foliculares. Las ondas foliculares, también conocidas como dinámicas folicular, son patrones cíclicos de crecimiento sincrónico de un grupo de folículos en los ovarios de todas las hembras mamíferas, vacas, yeguas, ovejas, cerdas, entre otros, que van a estar regulados por hormonas. Estos folículos ováricos comienzan a crecer al mismo tiempo bajo el efecto de la hormona FSH o la hormona folículo estimulante, en donde cada onda, como vamos a observar, va a estar regulada por tres fases fundamentales, como es el reclutamiento, la selección y la dominancia, en donde un solo folículo va a sobrevivir para así liberar su óvulo. Sin embargo, el resto de los folículos van a dejar de crecer y se van a degenerar, sufren un proceso llamado atresia. Bueno, en esta imagen vamos a tomar como ejemplo el ciclo estral de una vaca. Se dice que tiene una duración promedio de 21 días y que es un periodo de tiempo entre dos ovulaciones. Y dentro de este intervalo de tiempo se desarrollan ondas u oleadas foliculares que están controladas bajo la influencia hormonal, como ya se lo mencionó. Ahora, el número de ondas dentro de un ciclo estral puede ser entre 2 o 3, pero la gran mayoría de los animales van a desarrollar una dinámica folicular normalmente en 2 ondas. Cada una de estas ondas foliculares a su vez va a constar de 3 etapas fundamentales, como ya también se la mencionó, que es el reclutamiento, también conocida como emergencia folicular, la selección y la dominancia. Bueno, el reclutamiento es la primera fase que se caracteriza por el nacimiento o el inicio de una nueva onda folicular, bajo la influencia de la hormona FSH o la hormona folículo estimulante, que va a ser la responsable de la esteroidogénesis y que esta va a ser liberada desde la hipófisis. Normalmente dentro de la corteza ovárica se reclutan entre 6 y 9 folículos inmaduros, cuyo tamaño es menor a 4 milímetros. Posteriormente tenemos la segunda fase, que es la selección. En esta etapa, un único folículo va a evadir lo que es la atresia y va a adquirir la competencia para continuar con su desarrollo. Este folículo seleccionado se diferencia de los demás ya que desarrolla receptores específicos para la LH, que son necesarios para su crecimiento, desarrollo final y para realizar lo que es la ovulación, en donde los demás folículos que lo acompañaban o los no seleccionados se denominan folículos subordinados e inician un proceso de atresia.
Finalmente, tenemos lo que es la última fase, que es la fase de dominancia. Esta se va a caracterizar porque el folículo que fue seleccionado en la fase anterior va a alcanzar un tamaño mayor o igual a 10 milímetros. Este folículo en esta etapa de dominancia va a producir mayores cantidades de estrógenos, que va a promover su propio desarrollo final y el aumento de su diámetro. Sin embargo, este folículo dominante, por los efectos altos de la progesterona producida por el cuerpo funcional, va a ser incapaz de que ovule, ya que esta progesterona tiene un efecto de bloqueo de ovulación, no va a permitir que el folículo ovule, ya que va a ser un feedback negativo con el hipotálamo, impidiendo o inhibiendo que éste pueda liberar la hormona GnRH hacia la hipófisis, y esta a su vez la folículo estimulante y la LEH, que son indispensables para la ovulación. Por lo tanto, el folículo dominante no va a ovular, ya que se encuentra en una fase luteal con altos niveles de la progesterona. Lo que va a hacer es que va a perder su dominancia e inicia un proceso de atresia. Esto, a su vez, directamente en la emergencia de una nueva onda folicular. O sea que se va a producir otra nueva onda folicular, de la cual va a salir el próximo folículo dominante. Por lo tanto, el desarrollo folicular de la segunda onda va a suceder de la misma manera que la primera onda folicular. Sin embargo, la diferencia aquí es que el folículo dominante va a alcanzar su estadio del folículo preovulatorio y va a producir la ovulación, debido a que durante el día 15 y 16 del ciclo estral, las células endometriales producidas por la prostaglandina F2-alfa, al no existir reconocimiento materno, la prostaglandina F2-alfa secretada interactúa con el cuerpo lúteo funcional y va a producir la luteólisis, por la activación de procesos tanto enzimáticos como inhibición del flujo sanguíneo, lo que va a producir apoptosis de las células luteínicas y por lo tanto el descenso de los niveles de la progesterona hasta niveles basales. Sin embargo, en el caso de una preñez o en el caso de que haya una preñez, aquí el interferón tau o interferón trofoblástico bovino presentes en el embrión va a interactuar con los receptores de las células endometriales, lo que va a impedir o bloquea la producción de la prostaglandina. Por lo tanto, el cuerpo lúteo no sufre la luteólisis y los niveles de la progesterona se van a mantener. Como ya lo mencioné anteriormente, el folículo preovulatorio de la segunda onda realiza la ovulación y todo esto se desencadena desde el interior del folículo, que contiene altas cantidades del estradiol, las cuales, al existir bajas cantidades de la progesterona, van a realizar lo que es un feedback positivo con el hipotálamo, lo que va a permitir la liberación de la hormona GnRH, que va a interactuar con la hipófisis, y esta glándula a su vez va a liberar lo que es la FSH y la LH. Ahora, la hormona luteinizante alcanza de esta manera un pico a las 6 horas luego del inicio de la etapa del estro, u hora cero. La ovulación se efectúa 30 horas post hora cero. Dicho de otra manera, la ovulación ocurre 24 horas luego de haberse producido el pico de la hormona LH. Esta es una de las características muy importantes a considerar en los protocolos de la inseminación artificial a tiempo fijo. Las altas cantidades de estradiol se localizan en el líquido folicular y van a ser producidas por células de la granulosa y las células de la teca interna. Esta hormona interactúa con el sistema nervioso del animal para la manifestación de las características típicas de celo, que es uno de los eventos principales en la etapa del estro. Es importante también reconocer que el desarrollo del cuerpo lúteo es un proceso dinámico, al igual que el desarrollo de los folículos en sus diferentes etapas. El cuerpo lúteo se forma en la etapa del metaestro, producto de la ovulación. En esta etapa, el cuerpo lúteo toma dominación del cuerpo lúteo hemorrágico, que se caracteriza porque las células de la granulosa y las células de la teca se transforman en las células luteínicas, que son productoras de progesterona.
Ahora, el periodo del metaestro tiene una duración de 4 a 5 días. El tamaño del cuerpo lúteo hemorrágico va a ser menor a 15 milímetros y la cantidad de la progesterona producida es menor a 1 nanogramo por mililitro. Sin embargo, hay que considerar que esta cantidad está en progresivo aumento según avanzan los días del ciclo estral. En la etapa del diestro, el cuerpo lúteo es totalmente funcional. Se llama también cuerpo lúteo amarillo. Se caracteriza fundamental por su tamaño, que está entre 18 y 25 milímetros, y una producción de la progesterona mayor a 1 nanogramo por mililitro. Ahora, la etapa del diestro es la más larga del ciclo estral, con una duración promedio de 14 días. Finalmente, en la fase del proestro, el cuerpo lúteo por acción de la prostaglandina F2-alfa sufre luteólisis y se transforma en un cuerpo lúteo albicans. Los niveles de la progesterona descienden debajo de 1 nanogramo por mililitro. Por lo tanto, la fase del proestro se inicia siempre y cuando la prostaglandina haya producido la luteólisis. Bueno, para terminar, el ciclo estral también se puede dividir en 2 fases de acuerdo a la actividad ovárica. La primera es la fase luteal, que comprende todo el diestro. Se caracteriza por la presencia del cuerpo lúteo funcional. Y una fase folicular, que comprende el estro, metaestro y el proestro. Ahora, el conocimiento de la dinámica folicular y la identificación de las estructuras presentes van a ser muy importantes para diferenciar en qué parte del ciclo estral se encuentra el animal, sobre todo para aplicar los diferentes protocolos de sincronización, cuya efectividad se basa en la presencia o ausencia de estas estructuras y de la interacción hormonal de cada una de las fases del ciclo reproductivo. A continuación vamos a hablar sobre lo que vendría siendo los parámetros reproductivos. En este caso vamos a empezar con lo que son parámetros del desarrollo, madurez y peso crítico. En la edad de la pubertad es el hito fisiológico en el que el eje hipotálamo, hipófisis, ovario en el caso de hembras, o hipotálamo, hipófisis, testículos en caso de machos, se activa por primera vez. Fisiológicamente implica que la hembra presente su primer estro, es decir, su primer celo, acompañado de una ovulación viable. En los machos coincide con la apertura de la luz de los túbulos seminíferos y el inicio de la espermatogénesis. En la edad al primer servicio, esta no debe confundirse con la pubertad, es más bien la edad idónea en la que se decide someter a la hembra a una monta natural o a una inseminación artificial. Eso nos va a permitir que el servicio sea exitoso. El animal no solo debe estar en su ciclo, también debemos de alcanzar un peso corporal crítico correspondiente al 75% de su peso adulto. Esto garantiza que su pelvis y estructura ósea estén lo suficientemente desarrolladas para soportar la gestación sin comprometer su crecimiento. Continuando con la edad al primer parto, es la edad en la que el animal culmina cronológicamente su primera gestación de forma exitosa. Este parámetro consolida la madurez orgánica completa de la hembra. Un primer parto a la edad óptima es un indicador predictivo excelente del potencial productivo y de la longevidad que tendrá esta vaca a lo largo de su vida útil en el hato. Para continuar, hablar intervalo posparto, involución y ciclicidad. Días del parto o el primer estro. Es el lapso de tiempo que transcurre desde el momento del nacimiento de la cría hasta que la vaca manifiesta nuevamente signos de celo. Durante este intervalo ocurren múltiples eventos críticos, como es la involución de tejidos del útero, la reactivación de las zonas foliculares en los ovarios y también el restablecimiento de la secreción pulsátil de la hormona GnRH hacia el hipotálamo. La involución uterina es el proceso mediante el cual el útero regresa a su tamaño, localización y condiciones anatómicas normales previas a la gestación. Debemos de destacar que este fenómeno se divide en dos componentes. El primero va a ser una involución fisiológica y el segundo va a ser una involución anatómica, siendo así que la involución fisiológica va a tomar un aproximado de 22 días y la involución anatómica va a tomar un aproximado de 23 días, dándonos un total de 45 días.
Los días vacíos o días abiertos representan el número de días que la vaca permanece sin estar preñada, es decir, que no está gestante. El objetivo óptimo del manejo en un hato bovino es mantener este número en un rango de 60 días abiertos. Fisiológicamente, el animal dispone de un límite estricto de 80 días por posparto para manifestar el celo y ser inseminada con éxito si se quiere cumplir con la meta productiva anual, que es garantizar un parto por vaca al año. Para alcanzar esta meta, debemos de tener en cuenta que el ciclo biológico de 360 días se divide estrictamente de la siguiente manera. Tenemos la siguiente gráfica, donde el periodo de gestación de la vaca vendría siendo 280 días fijos del año, mientras que va a tener ciertos días disponibles para quedar preñada, en los que van a ser los cuales van a ser realizados después de la involución uterina, siendo así 15 días para detectar el primer celo y se pueden esperar 85 días para lograr que el animal conciba un segundo celo si no se pudo alcanzar a detectar el primer celo. La involución uterina, como ya conocemos, va a tener un total de 45 días. Sumado a esto, la detección de celos nos va a dar un total de 60 días. Una vez con estos datos conocidos, tenemos que tener en cuenta también otro dato, que es el periodo de lactancia activa. Este va a durar 300 días continuos, donde vamos a tener un calostro, una leche primera y después la leche normal que nosotros conocemos. En el periodo de secado, que es fundamental para que se pueda realizar una buena alimentación de los terneros, va a durar 60 días, 2 meses exactamente, previos al siguiente parto. Durante este tiempo se detiene el ordeño para permitir que la acumulación de presión intramamaria y la acción del factor inhibidor de lactancia generen la autofagocitosis celular, regenerando el tejido mamario para la siguiente lactancia. Añadido a esto, debemos de hablar también sobre los índices de eficiencia de concepción y fertilidad. Tenemos como primer punto el servicio por concepción. Ese va a ser un indicador numérico que mide cuántas pajillas de semen en la inseminación artificial o cuántas montas directas requiere una hembra para quedar preñada de forma estable. Un índice elevado denota problemas que pueden ir desde una baja calidad seminal hasta un ambiente uterino deficiente o inflamatorio que impide la correcta implantación del embrión. La tasa o porcentaje de concepción expresa matemáticamente el porcentaje de vacas que logran la preñez efectiva dividido por el total de servicios o inseminaciones totales aplicadas. Está íntimamente ligada a la precisión del operario para detectar el celo y realizar el servicio en el momento biológico idóneo respecto a la ovulación. La tasa de preñez es el parámetro definitivo de rentabilidad económica y reproductiva en la explotación. Integra de forma conjunta la eficiencia en la detección de celos, la tasa de concepción y la capacidad biológica del hato para retener y mantener la gestación durante sus etapas tempranas. También tenemos los parámetros nutricionales y el balance energético negativo, el BEN. En el puntaje de condición corporal, PCC, es la escala de evaluación visual y palpable de las reservas de grasas del animal. El tejido adiposo produce una hormona clave llamada leptina. Si la condición corporal es baja, los niveles de leptina caen. El hipotálamo detecta la falta de energía y apaga el sistema, disminuyendo drásticamente la GnRH, la FSH y la LH, lo que sumerge a la vaca en un estado de anestro, ausencia patológica de los ciclos. En el balance energético negativo, o BEN, ocurre durante la fase de transición y en el pico de lactancia, durante las semanas 4 a 6 postparto. La demanda de glucosa y nutrientes de la glándula mamaria para fabricar leche supera con creces lo que la vaca es capaz de consumir en su alimento diario. Fisiológicamente, el animal entra en un balance negativo donde se ve forzado a movilizar de forma masiva sus propias reservas lipídicas, las grasas corporales, para sostener la producción, lo que produce una pérdida inevitable de peso corporal en las primeras semanas postparto. Para culminar con lo que vendría siendo los parámetros reproductivos, tenemos que tener en cuenta estos dos términos, el destete y la detección de celos. Son dos partes importantes para una buena producción ganadera.
En los tipos de destete en bovinos vamos a tener el primero, que va a ser el destete tradicional o el normal, que va a durar de 6 a 8 meses de vida del ternero, en el cual el ternero va a llegar a un avance de su sistema digestivo, o sea, su rumen va a estar en completa funcionalidad y va a comenzar a consumir forraje. En el destete precoz va a tener que se va a separar al ternero durante los 60 a 90 días primeros posparto, y esto se va a usar en las vacas con baja condición corporal o sequía. Requiere alimentación suplementaria al ternero para que pueda mantener un buen crecimiento. En el destete temporal o intermitente, ese va a ser un destete temporal durante 48 o 72 horas, en el cual se le puede aplicar una nariguera al ternero para que evite mamar para que evite mamar y pueda interrumpir la succión, y esto va a estimular a que la madre pueda caer otra vez en un ciclo y tenga presencia de óvulos para que estén listos para fecundar. En la detección del celo en vacas vamos a tener signos conductuales, en los cuales los primeros pueden ser el reflejo de inmovilidad, o sea, que va a aceptar la monta de otras vacas, y también un moco rectal filtrante. Es un moco en el cual nosotros podemos detectar que la vaca también puede llegar a tener celo. Esta también va a comenzar a tener otros signos, como puede ser el nerviosismo y la actividad continua, o sea que va a estar un poco inquieta. También tenemos los métodos de detección. Vamos a tener unos más simples y otros más, por así decirlo, prácticos. Como podemos observar, en la primera imagen tenemos la observación visual, o sea, el ganadero debería de estar pendiente de cuándo las vacas llegarían a tener su ciclo estral para poder mantener una fertilización de las vacas y tener una cría por año. También podemos utilizar dispositivos de mont, o sea, parches o también marcadores, los cuales nos ayuden a ver cuándo han sido montadas las vacas y poder detectar también con mayor efectividad el celo. Y por último tenemos tecnología como por ejemplo los aretes o también collares que nos avisen el momento en el cual la vaca representa un celo y nosotros poder intervenir para poder realizar una buena fecundación. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre la fisiología de la glándula mamaria, especialmente la fisiología de la lactancia, el cual abarca el desarrollo de la glándula mamaria desde la etapa fetal hasta la edad adulta. Aquí se da el desarrollo futuro durante la preñez e inicio de la lactancia, con los consecuentes sucesivos adaptativos metabólicos y de comportamiento. El inicio de la preñez en el sistema endocrino sufre dramáticos cambios, como es el crecimiento de la glándula mamaria. En este estímulo va a participar la hormona del crecimiento, la prolactina, los esteroides adrenocorticoides, los estrógenos, la progesterona, la gastrina, la secretina del sistema gastrointestinal. En este caso, en el inicio de la lactancia es acompañado por un aumento de volumen sanguíneo o gasto cardíaco, flujo sanguíneo mamario, flujo sanguíneo a través del flujo sanguíneo hepático y gastrointestinal, que va a ser provocado por los nutrientes y hormonas para la síntesis de la leche. En la fisiología de la lactancia, para que se forme, se van a dar en ciertas fases, como es la mamogénesis, la cual es el desarrollo de la glándula mamaria, lactogénesis, la cual es la fase secretoria de la glándula mamaria, la lactopoiesis, el mantenimiento de la lactancia en ese caso, y el secado, en este caso, cuando cesa la actividad secretora. En este caso, en la estructura de soporte se va a dar por ciertas características, como es su profundidad. Aquí se mide la distancia entre la inserción perineal y de la ubre a la base. También tenemos la longitud, el cual es la distancia entre la inserción perineal de la ubre y la inserción abdominal. Tenemos distancia del suelo, la cual no debe ser menor a 50 centímetros. También tenemos la inserción anterior, que sube y hacia adelante de la pared abdominal. En este caso, la base de la ubre va a estar formada por un ángulo de 20 grados con el horizonte. En la inserción posterior se va a ubicar entre la vulva y el inicio de la ubre, el cual indica la altura de la ubre y debe de ser alta. Lo largo de los pezones, en este caso, no deben ser cortos, estrechos e implantados verticalmente a la ubre. El largo varía entre 5 a 8 centímetros con una distancia entre los mismos. En el sistema colector de la leche, este va a estar formado por los alvéolos, lo cual los alvéolos a su vez están formados por el lumen de los alvéolos, las células secretoras, las cuales son las epiteliales alveolares. También tenemos la membrana basal, las células mioepiteliales,
Aquí el desarrollo de la glándula mamaria inicia en el feto en todas las especies mamíferas. En este caso, en el bovino inicia en el ectodermo. Las líneas mamarias son visibles desde el día 35 alrededor del tercer mes. Los canales mamarios y los conductos excretorios luego se van a formar los alvéolos. El sistema secretorio es completado al final del segundo trimestre de la vida fetal. Vamos a hablar sobre las fases de la lactancia. Como primera tenemos la mamogénesis, la cual en esta etapa se da el desarrollo y crecimiento de la glándula mamaria desde la etapa fetal hasta que alcanza su madurez funcional. Y va a quedar preparada para producir la leche. Este proceso va a ocurrir en diferentes etapas de la vida y va a estar regulado por diversas hormonas. En este caso, las etapas de la mamogénesis, como primera etapa tenemos la etapa fetal, en la cual se da durante la vida fetal y se va a formar la línea mamaria, aparecen los brotes mamarios y al comienzo del desarrollo a desarrollarse los conductos primarios y del pezón. En esta etapa va a predominar los factores de crecimiento embrionario. Tenemos la segunda etapa, la etapa prepuberal, que inicia después del nacimiento y hasta la pubertad. Aquí la glándula mamaria va a presentar un crecimiento lento, se va a desarrollar principalmente el tejido conectivo adiposo y con pocas ramificaciones en los conductos. La tercera etapa tenemos la pubertad, la cual, como su nombre lo dice, es durante la pubertad. Aquí va a ocurrir el crecimiento acelerado de la glándula mamaria, los conductos mamarios se van a alargar y a ramificar, mientras va a aumentar su tejido adiposo. Este desarrollo va a ser estimulado principalmente por los estrógenos y la hormona del crecimiento y los factores de crecimiento similares a la insulina tipo 1. Como cuarto tenemos la preñez. En este caso, esta etapa es la de mayor desarrollo mamario. Aquí se van a formar y a madurar los alvéolos, los lobulillos, los cuales serán los encargados de la producción de leche. Aquí la glándula mamaria va a quedar preparada para la lactancia. Como última etapa tenemos el parto, cual se inició la lactancia. Aquí después del parto va a disminuir los niveles de progesterona, lo cual va a permitir que la prolactina estimule la síntesis de la leche y la oxitocina va a provocar las contracciones de las células muy epiteliales para expulsar la leche hacia el pezón. Las hormonas que van a participar en la mamogénesis vamos a tener los estrógenos, que van a estimular el crecimiento y las ramificaciones de los conductos mamarios. También tenemos la progesterona, el cual favorece el desarrollo de los alvéolos y lobulillos mamarios. Tenemos la prolactina, la cual estimula el desarrollo de la glándula y la producción de la leche después del parto. También tenemos la hormona del crecimiento, la cual favorece el crecimiento general de la glándula mamaria. Tenemos el lactógeno placentario, el cual constituye el crecimiento de la glándula mamaria durante la gestación. El cortisol, el cual va a favorecer a la diferenciación y maduración de las células secretoras. La insulina, la cual participa en el metabolismo celular y aporta energía para el crecimiento y la síntesis de la leche. Tenemos la oxitocina, el cual no va a intervenir mucho en el desarrollo de la glándula mamaria, pero sí en la eyección de la leche al contraer las células muy epiteliales. Como segunda fase tenemos la lactogénesis. La lactogénesis aquí es el proceso fisiológico que da inicio a la producción de la leche en la glándula mamaria. Esto va a ser provocado por el animal para alimentar su cría en el momento del parto. Esto se va a dividir en dos fases fundamentales. Tenemos la lactogénesis 1, también conocido como el preparto. Este inicia en las últimas semanas de gestación y tiene como objetivo diferenciar el epitelio alveolar para comenzar a sintetizar los componentes básicos de la leche. Tenemos la fase 2, el cual es la lactogénesis 2, el cual conocida también alrededor del parto. Se inicia aproximadamente de 48 a 72 horas antes del parto. Tiene como objetivo iniciar la secreción láctea en la ubre y va a producir el calostro, luego la leche madura. En esta fase tenemos las hormonas como son los estrógenos y la progesterona, la cual preparan al tejido mamario. También tenemos la prolactina, que estimula la diferenciación celular mamaria. También vamos a tener la hormona del crecimiento y el cortisol, el cual apoyan a la maduración alveolar. Tenemos la relaxina y los placentarios, el cual completan la maduración en el sistema productivo mamario. Como siguiente fase tenemos la galactopoiesis, la cual es el proceso fisiológico encargado de mantener la producción láctea una vez la lactancia haya iniciado. Esto va a depender principalmente de la sucesión continua del equilibrio hormonal. Tenemos que esto va a ocurrir después de la lactogénesis 1 hasta el final de la lactancia. Aquí se va a mantener la síntesis y la secreción continua de la leche en la glándula mamaria. Aquí van a participar hormonas como la prolactina en el mantenimiento de la producción de la leche, la oxitocina, que permite la eyección de la leche durante el ordeño.
Tenemos la hormona del crecimiento, la cual aumenta la producción láctea al mejorar el uso de sus nutrientes. También tenemos el cortisol, el cual apoya el metabolismo necesario para la síntesis de la leche, la insulina, la cual va a facilitar el ingreso de la glucosa a las células mamarias. Aquí también se va a dar la curva de la lactancia, la cual en vacas va a presentar la producción de la leche a lo largo del tiempo después del parto, la cual va a ser medida por litros por día en función de las semanas de la lactancia. Este inicia inmediatamente después del parto con una producción moderada de leche, aproximadamente entre 18 a 20 litros diarios. En esta etapa va a ocurrir el inicio real de la secreción láctea. Posteriormente, durante las primeras semanas se va a observar un aumento rápido de la producción de leche. Este incremento se debe a la alta actividad de la glándula mamaria y a la acción de hormonas como la prolactina y la hormona del crecimiento, la cual durante este periodo la vaca suele presentar un balance energético negativo. Alrededor de la quinta o octava semana se va a alcanzar el pico de producción, en la cual es el punto máximo de la curva, que se va a dar aproximadamente 30 litros por día en este caso. En este momento es muy importante porque va a determinar el rendimiento total de lactancia en la vaca. Después de este pico, la producción va a comenzar a disminuir de manera gradual. Este descenso se debe a la reducción de la actividad celular mamaria, cambios hormonales y en muchos casos el avance de la nueva gestación. Finalmente, hacia la última semana de la lactancia, la producción va a disminuir hasta los niveles bajos, alrededor de 5 litros por día. En este punto se va a realizar el secado, la cual va a consistir en una suspensión de ordeño total para permitir la recuperación de la. Luego va a ocurrir el periodo de secado, la cual dura aproximadamente 2 meses antes del siguiente parto. Durante este tiempo no va a haber una producción de leche y es fundamental para regenerar el tejido mamario y así preparar para la siguiente lactancia. Ahora vamos a continuar hablando sobre el proceso del parto. El parto es el proceso fisiológico que involucra la expulsión del feto y restos fetales desde el útero. Es el proceso donde termina la gestación y empieza la lactancia para que se desarrolle de manera correcta. El objetivo de un parto, en primer lugar, debemos de conocer el ciclo reproductivo promedio de cada animal. En ganadería, por ejemplo, se busca como objetivo un parto por vaca al año. El inicio del parto. Este se induce por mecanismos fetales y placentarios, los cuales dependen de las diferentes especies. Por ejemplo, la mecánica y la parte endocrina del parto lo va a realizar la parte materna, mientras que los factores del comportamiento dependen exclusivamente del feto. Para el proceso del parto, hay fases en donde cada actividad miometrial es progresiva. En la primera parte hay una dilatación cervical. En la segunda etapa hay una mayor dilatación del paso cervical con la salida de sacos y después el feto. Aquí hay una ruptura de la alantoides y es hasta este punto donde se considera un anteparto. Después de la ruptura de la alantoides se conoce como un posparto y es donde se va a romper el amnios, donde después se va a presentar la tercera etapa, la cual es la expulsión de la placenta. Aquí hay que tener en cuenta que si llega a haber retención placentaria, se recomienda aplicar prostaglandina, estrógenos y oxitocina cada 5 minutos. Y lo recomendable es aplicarlo en este orden. Es importante la presencia de líquido surfactante en el parto, el cual es una sustancia tensoactiva producida por los neumocitos tipo 2, cuya concentración es esencial porque disminuye la tensión superficial de los alvéolos, evitando el colapso pulmonar. En el parto es importante que se desarrolle de manera eficiente para una correcta respiración del feto al nacer. A continuación tenemos los eventos del parto. Como primer evento debe haber una relajación de los ligamentos pélvicos, lo cual ocurre por la acción de la relaxina. Con su presencia se va a ensanchar la pelvis facilitando el parto. Como segunda etapa tenemos la relajación del cérvix uterino. Ocurre principalmente por los cambios hormonales de donde esté, por la acción y mecánica de las contracciones uterinas. También se va a ver involucrada la hormona relaxina para preparar el cuello uterino. Como tercero, se encuentra la vulva flácida. Esto ocurre porque el canal vaginal se encuentra estirado enormemente para permitir el paso del feto. Los tejidos vaginales y musculares se vuelven extremadamente flexibles. Como cuarta etapa tenemos que las glándulas mamarias se llenan y se vuelven sensibles, lo que ocurre como preparación de la lactancia. Esto también va a involucrar muchos cambios hormonales, los cuales es conocido como la subida de la leche. Como quinta etapa tenemos el cambio de la conducta. Esto debido al dolor,
al estrés, a cambios hormonales y el instinto de la madre de encontrar un lugar seguro para protegerse a sí misma y a la cría en el momento del parto. Ahora, todo este proceso no se inicia a menos de que haya una parte endocrina involucrada, y aquí primero se ve involucrada la falta de espacio y la falta de alimento suficiente para el feto. Así que este mismo va a liberar cortisol, el cual es percibido por el hipotálamo del feto, que enviará la hormona liberadora de corticotropinas hacia la adenopófisis, para estimular las células corticotropas, las cuales producen y liberan hormona adrenocorticotropa, la cual va a viajar hacia la corteza de la glándula adrenal, donde se va a estimular la síntesis de cortisol. El cortisol viaja al sistema respiratorio para estimular los linfocitos tipo 2 y el líquido surfactante. El cortisol también cambia la estructura de la placenta, lo cual va a disminuir la producción de P4 y empieza a producir prostaglandinas y estrógenos, en donde va a crear un feedback positivo para el momento del parto. Los estrógenos, las prostaglandinas y la oxitocina va a estimular el útero de la madre para el proceso del parto, y el cortisol también es captado por el hipotálamo de la madre, que va a pasar por la neurohipófisis aumentando los receptores de la oxitocina y prostaglandinas. El útero va a tener una relajación en el cuello gracias a la presencia de la oxitocina, lo cual va a provocar un incremento en las uniones intracelulares del miometrio por las prostaglandinas. En los ovarios también va a ocurrir una leutólisis, que va a provocar una liberación de la relaxina. Con todos estos procesos se va a realizar el proceso del parto. Entonces entendemos que el parto se inicia por la presencia del cortisol liberado por el feto. Ahora tenemos en cuenta lo que es la estática fetal, la cual se refiere a las diferentes presentaciones, posiciones o posturas que el feto puede adoptar al proceso del parto. Primero tenemos lo que es una presentación, la cual es la relación del eje espinal del feto con el eje espinal de la madre. Si los dos ejes son paralelos entre sí, la presentación será longitudinal, pero si estas son perpendiculares, serán transversales o verticales. Como podemos apreciar, tenemos 3 ejemplos, pero los fetos pueden llegar a presentar diferentes presentaciones. Y en estos casos, ninguno sería una presentación correcta. Tendría que verse involucrada la mano del hombre para poder extraer de forma correcta al feto. Luego tenemos lo que es una posición. Se refiere a la relación del eje espinal del feto o de la cabeza con los cuadrantes pélvicos de la madre. Estos cuadrantes serían el sacro, el pubis, ilíaco derecho y ilíaco izquierdo. Aquí tenemos en la parte izquierda igual 4 ejemplos en donde ninguno de estos serían la posición correcta del feto al momento del parto. Si el feto se presenta en cualquiera de estas posiciones o presentaciones, lo recomendable sería que el médico veterinario introdujera la mano dentro del canal vaginal de la madre para reacomodar al feto y de ahí continuar con el proceso normal del parto. La estática fetal normal sería como se ve en la última imagen, en donde hay una presentación longitudinal anterior con una posición dorsocranial, con una altitud de cabeza y miembros extendidos.